Buenas tardes todos, buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes. Soy el licenciado Carlos Méndez, estudiante de la maestría en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, campus Ecatepec. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la materia Juicio de Amparo. Nuestro profesor, el maestro Jesús Sánchez Pérez, nos ha permitido y alentado a tener este acercamiento con ustedes para hablar un poquito acerca del amparo. ¿Qué es el amparo? Su naturaleza constitucional, los antecedentes que hay de este en México, quiénes pueden promover el amparo, qué efectos tiene el amparo en la práctica jurídica y todos los temas que a continuación vamos a ver. Iniciemos, estimados, estimadas, todos, sabiendo que el amparo es una herramienta jurídica que se utiliza mucho en nuestro país. Esto es debido a que el juicio de amparo le permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse de una manera pacífica contra los actos cometidos por parte de la autoridad pública que violentan muchas veces sus derechos humanos. Si bien estos actos pueden venir, podemos decirlo, de policías, de agentes del Ministerio Público, de regidores o inclusive hasta de los mismos jueces. El amparo, queridos oyentes, escuchas, ha sido estudiado desde diferentes enfoques. Se ha estudiado su funcionamiento, de tal manera que se ha dicho algunas veces que es un juicio y otras veces que es un derecho, o si es un recurso o una defensa que las personas utilizan para protegerse. Eso, claro, por supuesto está que ante los tribunales. Cuando se considera que se han violentado sus derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución política, de acuerdo a la reforma en materia de derechos humanos que hubo en el 2011. En el 2011 recordemos que se ampliaron los derechos en materia de derechos humanos y que hoy toda persona que se encuentra dentro de nuestro territorio nacional pues goza de estas garantías. Recordemos que la Constitución es nuestra suprema ley del país y de ahí emanan todas las leyes y normas y todas deben de estar acordes a ella. Por eso es que se establece este principio de convivencia y organización de nuestra sociedad. Al final, bueno, pues el juicio de amparo considero yo que es una herramienta jurídica de la cual tampoco se debe de abusar y que hay que tener mucho cuidado al utilizarla. Esta herramienta o este juicio de amparo, sus antecedentes en México surgen a partir de la entrada en vigor de la Constitución de Yucatán en 1841, a través de la creación de un instrumento de protección de derechos humanos, el cual se le denomina juicio de amparo. ¿Quién es el jurista que inicia esto, que le da fuerza o que es su creador o se conoce como uno de sus creadores? Bueno, pues es Manuel Crescencio Rejón. Él fue el primer jurista que usa este medio de defensa o herramienta de defensa y es a través de un proyecto que se llama el Proyecto de Rejón. En su pensamiento, el maestro estableció que le correspondía a la Suprema Corte de Justicia del Estado de Yucatán amparar el goce de sus derechos a toda persona que pidiera su protección, que pidiera la protección en contra de las normas emanadas de la legislatura. Posteriormente, se adoptó en la Constitución de 1857, conforme a un proyecto elaborado
por Mariano Otero, que seguramente Mariano Otero le sonará más a todos ustedes. El 2 de abril del 2013 entra en vigor en nuestro país una nueva ley de amparo, que es la actual. Y queridos escuchas, ¿quiénes pueden promover el amparo? De acuerdo con nuestra ley de amparo, que está vigente en su artículo 6 del juicio de amparo, nos dice que puede promover la persona física o moral a quien afecte la norma general el acto reclamado, en términos de la fracción 1 del artículo 5 de la misma ley. El quejoso podrá hacerlo por sí mismo o puede promoverlo por persona, abogado o representante legal, o inclusive un apoderado. Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor. Es muy parecido, sin embargo, en el tema penal, pues debe de ser a través de su defensor. Otras de las constantes que tenemos o preguntas recurrentes es: ¿qué efecto tiene el amparo en la práctica jurídica? El juicio de amparo en la práctica jurídica tiene como efecto el salvaguardar la esfera jurídica de la persona, la obligación de proteger todos los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución política, y también a través de los tratados internacionales donde el Estado, o sea nuestro país, sea parte. La interpretación conforme debe de favorecer en todo tiempo la protección más amplia de estos derechos y la obligación de la autoridad para proteger y salvaguardar y garantizar estos derechos de acuerdo con los principios que rigen en la materia. Esta estructura de protección de derechos humanos cambió radicalmente, pues obliga a los operadores jurídicos y a todos los sujetos que conforman el sistema jurídico a replantear el papel que deben de tener. Y también cada una de nuestras instituciones se debe de replantear cómo debe de actuar. Se debe de exigir el cumplimiento de esta garantía de derechos humanos de dos formas, y la más recurrente es cuando haya causado ejecutoria, y aquellas ejecutorias en las cuales se haya concebido el amparo de las mismas, es decir, se debe restituir al agraviado el goce de sus garantías individuales violadas, tal como nos lo menciona el artículo 80 de la misma ley de amparo. Por otro lado, me gustaría explicarles los tres tipos de intereses que hay dentro del juicio de amparo, que es el interés legítimo, el simple y jurídico. El interés legítimo, compañeros, es aquel por el cual cobra relevancia en razón del reconocimiento constitucional, es decir, el interés de una persona reconocida y protegida por el derecho sobre el interés simple. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que dicho interés es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, a todos aquellos integrantes de la sociedad. Para todos ellos es el interés simple, por lo que el grado de intensidad es la esfera jurídica no resulta cuantificable. El interés jurídico tiene un cambio, porque podemos definir que es aquel como derecho subjetivo derivado de la norma jurídica que permite a su titular acudir ante una autoridad competente para reclamar el cumplimiento de un derecho o de una obligación a cargo de una persona del Estado.
Me gustaría darles un ejemplo que pueda ser un poco vago o muy simple para comprender lo que les acabo de mencionar. Imaginemos que en un grupo de personas se encuentra Rafael y que van caminando por la calle a un concierto. Entonces un auto se detiene, los intercepta y se bajan y toman a Rafael, ¿no? Rafael se niega porque les dice que quiénes son, no se identifican estas personas, solamente dicen que son la policía y les dice que cuál es el motivo o la causa legal para estar detenido. No le contesta nada, lo golpean, lo someten, lo meten al vehículo y en el trayecto hacia el Ministerio Público sigue siendo golpeado, amenazado y es más, lo meten a interrogatorio. Y en el interrogatorio le hacen mención de que pertenece a cierto grupo delictivo. Rafael se niega inicialmente, pero después de varias horas de estarlo golpeando y de que lo torturan incluso, pues acaba declarando que es culpable de los delitos que le atribuyen. Una vez hecho esto, Rafael, en cuanto tiene oportunidad, contacta a su abogado y presenta una demanda de amparo. Una demanda de amparo contra las autoridades que ejecutaron esa disposición al detenerlo, privándolo de su libertad sin ninguna causa legal y procedimiento que fuera justificado para violentar sus derechos fundamentales, consagrados estos en el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución Política. A partir de la presentación de la demanda de amparo, cada persona que participa en el procedimiento legal debe de ser cuestionable. Pues Rafael, quien presenta la demanda de amparo ante el juzgado, será conocido a partir de ese momento como el quejoso. La autoridad a la que se le reclama el violentar sus derechos humanos de la parte quejosa, en este caso los elementos que se hacen pasar por policías o los policías, el Ministerio Público y todas las partes involucradas, se les también notificará y llamará en este juicio de amparo. Al presentar la demanda de amparo, se puede solicitar a quien imparte justicia, un juez o una jueza, que dicte una resolución para suspender temporalmente el acto de autoridad que podría causar un perjuicio en contra de Rafael, mientras se resuelve el juicio. A este derecho se le llama suspensión del acto reclamado. Como podemos observar, este ejemplo cumple con las características de los intereses legítimo, simple y jurídico. Como podemos ver, compañeros, tenemos que prestar atención muy bien en cómo es que se violentan estos derechos. Por ejemplo, a Rafael nunca se le habló, nunca se le presentó un oficio, no se le dio una explicación, no se le leyeron en ningún momento sus derechos. Y claro que esto, pues, ha violentado sus derechos humanos. Bueno, bien, pues ahora me gustaría explicarles de manera breve las reformas constitucionales que ha tenido nuestra Constitución en el 2011 en materia de derechos humanos y amparo, señalando los artículos reformados que en mi consideración son trascendentales. Una de las reformas constitucionales fue la del 2011, como todos ustedes saben. Esta nueva ley de amparo consolida el inicio de una época en la protección de los derechos humanos, debido a que se ampliaron los derechos en las personas que se encuentran en México. Como sabemos, esto surge y nace del derecho comparado. Y bueno, yo ahí tengo mi propia percepción de que se las haré saber al final. Pero bueno,
se reconocen los derechos humanos y se amplían y se cambia, como antes se denominaba, garantías individuales, con esta reforma del 2012. No solo es respecto a los derechos humanos, es respecto a todas las personas por el hecho de ser personas, y establece diversos mecanismos para garantizar, y uno de esos mecanismos que garantiza esos derechos humanos es el juicio de amparo. Uno de los artículos reformados y que considero de gran relevancia es el artículo 1 constitucional, debido a que es uno de los pilares más importantes. Se reconoce aquí bien y básicamente nuestros derechos humanos, y puede decirse también que aquí es la mayor importancia o relevancia que hay dentro de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, así como la protección de sus garantías y que se hagan valer estas garantías. Otro artículo de los reformados que considero de gran importancia es el artículo 105 constitucional. Antes no se reconocía la importancia, como les venía diciendo ahorita, de los tratados internacionales. Los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Con la reforma en el inciso G de la fracción 2, concede a todas las leyes federales y estatales que vulneren ciertos derechos humanos o cualquiera de nuestros derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y ratificados por el Estado mexicano. Tal es el caso, compañeros, y recordemos que varias veces la Corte Interamericana le ha de alguna manera llamado la atención al Estado mexicano por esto mismo, por violentar los derechos constitucionales que son nuestros derechos humanos, o nuestros derechos humanos que están en nuestra Constitución. Aquí me gustaría cerrar con una opinión propia y comentarles que los derechos humanos para mí es una espada de doble filo, porque por un lado es importante cuidar siempre y salvaguardar los derechos humanos, pero eso también es un freno de mano para el sistema jurídico cuando se abusa de ellos, cuando nuestro derecho comparado y estos derechos humanos vienen con una influencia europea, y cuando nosotros, siendo un país latino, no tenemos la misma infraestructura ni la misma cultura. Eso es a tema personal. Me da gusto haber podido compartir con ustedes estos temas de relevancia. Les mando un afectuoso saludo y que tengan buenas noches. Hasta luego.